Riquísima, suculenta, un tentempié para toda ocasión, sopa paraguaya. Seguramente la conocen, y si no, la van a conocer con el toque porteño. Sopa paraguaya con un toque argentino. Vamos con la preparación. Fácil. Dedicada a mi amigo Omar con ascendencia guaraní y a toda la comunidad paraguaya en Argentina. Espero poderle hacer honor a tan maravilloso plato, y si es así, por favor déjenmelo en los comentarios. Y si es para criticar también, uno tiene que aceptar lo bueno y lo malo. Yo quiero aprender día a día, en la cocina se aprende día a día, se experimenta, se juega con los sabores y con las recetas. Ya hemos colocado en una olla el aceite, donde hemos puesto las cebollas que se van a blanquear. Las vamos a dejar hasta que queden transparentes, no doradas. No te tienen que dorar, simplemente ponerse transparentes. 4 huevos los que vamos a batir bastante. Mientras más lo batamos, más soufflé va a quedar nuestra sopa paraguaya. El aceite, me olvidé decirles, es un aceite de girasol neutro, eran 150 mililitros. Una vez que tengamos la cebolla ya blanqueada, le vamos a agregar la leche. Un poquito más adelante le voy a dejar todo el listado de los productos que vamos a necesitar para la preparación. Vamos mezclando los ingredientes, muy bien. Agregamos también la harina de maíz, en forma de lluvia. Esta era poca la cantidad, 180 gramos aproximadamente, lo agregué todo junto. Pero si es mayor la cantidad que hay que poner, es preferible siempre en forma de lluvia para evitar que se hagan grumos, esos grumos tan molestos que se pueden encontrar cuando uno come algo que no está bien mezclado. Acá no va a haber ese inconveniente, es poca la cantidad. Mezclamos muy bien y como decía antes, esto está caliente todavía, entonces cuando agreguemos el queso fresco, que es este, lo primero que vamos a agregar, van a quedar pedacitos que se van a disolver y pedacitos que van a quedar enteros. Es lo que queremos. Va a formar una crema. Así, ¿ven? Ahora sí, ya lo tenemos cremoso, bien cremoso. Vamos a agregar el queso más durito. Y por último, el queso rallado. 100 gramos de cada uno. Hemos puesto 100 gramos de queso fresco, 100 gramos de Tibó o queso Mar del Plata, a ese tipo de queso es, y 100 gramos de queso rallado, tipo Reggianito. Aquí les paso los ingredientes y las cantidades para los que quieran anotar. Esta es mi forma de hacerla, son mis cantidades. Yo sé que muchos le ponen mucha menos cantidad de cebolla. A mí me gusta así. Un poquito de sal y los condimentos que usted quiera. Le quieren poner pimienta, le pueden agregar pimienta, le pueden agregar lo que quieran. Hasta canela he visto que le ponen, pero no. A mí me gusta nada más que con un poquito de sal. Ya son bastante los sabores y agradables como para taparlos con algún condimento que sea más fuerte. Cremosa, hermosa. Vamos a agarrar una fuente rectangular preferentemente, donde pueda entrar la cantidad medio justa. Un poquito de rocío vegetal para que no se pegue, o una gota de aceite, es lo mismo. Y ahí vamos a volcar toda la preparación. Así como está, al horno. Un horno moderado, 170 grados aproximadamente, por alrededor de 45 o 50 minutos. Una vez que ustedes ven que está dorado así, ya está. Esto no puede fallar. Y miren qué belleza, qué maravilla.
Aquí lo tenemos, lo vamos a dejar enfriar un poquito y desmoldamos. Fácil se desmolda. Ya está, miren lo que es eso, qué cosa más rica. Vamos a dejar entibiar un poquito. Esto se puede comer frío, se puede comer caliente, a cualquier hora del día, en la cancha, en el teatro, donde quieran. Esto es riquísimo. Miren, así queda. Los pedacitos de cebolla se ven, el queso, riquísimo. Lo cortamos ahora en cuadraditos o como prefieran, pero así es práctico. Se puede poner en un recipiente de plástico con tapa para llevar para cualquier lado. Les gusta, a los chicos les encanta, a todo el mundo. Bueno, vamos a ver cómo está quedando. Qué rico, familia, amigos. Espero lo puedan hacer. Esta es una receta magistral que nos han dejado las queridísimas abuelas paraguayas y cada vez está más arraigado en nuestros sabores. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Es una preparación sencilla, muy rica, fácil de hacer y vamos a ir de a poco así incorporando recetas internacionales, sencillas, pero de todo gusto. Muy bien, antes de irme quería solicitarte que si no te has suscrito aún, por favor lo hagas, que me pongas un like si te gustó esta preparación, así continuaremos haciendo cosas ricas para la familia.